Ya estamos listos para compartir la reflexión este día lunes aquí en Radio Bendición. Y hoy vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Dice así: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, a los maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa de Jehová. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Jarbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron inciensos a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Hasta aquí entonces las palabras de Segunda de Reyes, capítulo 22. Esta historia está ubicada, contextualizada en el reino del sur, en Judá. Nosotros ya hemos conversado en otras ocasiones que en los días del hijo de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos por causa de los pecados de Salomón, y que en el norte quedaron 10 tribus y en el sur quedaron 2, que era Judá y Benjamín, y se llamó el reino de Judá, y el norte se llamó reino de Israel.
Entonces esta historia está contextualizada en el sur, en el reino de Judá. Y la historia en específico parte diciendo que cuando el rey tenía 18 años, es decir, cuando llevaba 10 años gobernando, él mandó a reparar la casa de Dios, porque estaba arruinada. No estaba en ruinas, pero estaba deteriorada. Habían grietas, aquí se mencionan grietas, probablemente tenía filtraciones, qué sé yo. Estaba deteriorada. Quizás había moho en las paredes, etcétera. Estaba arruinada, estaba deteriorada. Entonces Josías pone en su corazón reparar la casa de Dios para revivir el culto a Dios. Y manda a pedir una ofrenda. Porque aquí dice, verso 5, dice, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Estaba leyendo también la versión PDT y dice que recogieron los porteros. Es decir, él mandó al pueblo a que llevase una ofrenda a Dios en dinero para reparar la casa de Dios. Así que aquí quiero hacer el primer punto. No está mal cuando los pastores piden una ofrenda para reparar la casa de Dios, que puede estar arruinada. Porque muchas veces los hermanos critican. ¡Ay, ya están pidiendo plata! ¡Ay, la plata! Y los hermanos, el Dios del dinero que está en su corazón, los hace murmurar. Pero aquí dice que está bien. No es un invento de los pastores ladrones, sino que es algo que se hacía. Pedir una ofrenda para reparar la casa de Dios. Es algo que se hacía. Y es más, aquí el rey les dice, estos que están encargados de la obra, yo sé que son gente honesta. Así que no le vamos a pedir cuenta del dinero. Vamos a confiar en ellos porque yo sé que son gente honesta. Y aquí viene otro punto interesante. ¿Pueden decir de ti o de mí que somos gente honesta? Y les dice, todas estas calamidades sí van a venir sobre este país, porque han hecho lo malo delante de mí. Y le dice, pero al rey que se arrepintió, que se humilló, que se quebrantó de corazón por causa del pecado, a él lo voy a librar del juicio que viene. Obviamente entendemos que, hablando del rey, habla también de todos aquellos que se humillan delante de Dios, que se quebrantan por el pecado. Porque dice, tú dormirás en paz con tus padres. Es decir, que ese juicio no iba a venir en sus días. En el fondo, a ti te voy a librar. Y esto es importante para analizar, porque estamos en medio de una sociedad pecaminosa. Ayer estaba estudiando el libro de Génesis en la parte de Noé y dice que la tierra estaba llena de violencia y por lo tanto Dios había decidido destruir la tierra y todo lo creado, todo lo que tenía vida. Pero Noé caminaba rectamente delante de Dios. Entonces Dios decidió salvarlo, decidió librarlo del juicio que venía sobre la tierra. De este mismo modo, aquí vemos que el propio Josías no hacía todo conforme a la ley, porque él ni siquiera la conocía, porque el libro estaba perdido. Pero una vez que supo, rasgó sus vestidos y se humilló y se arrepintió delante de Dios. Y yo me imagino que también muchas otras personas, porque en el libro de Crónicas, donde también se narra este pasaje, dice que el rey Josías constituyó maestros de la palabra, maestros de la Torá, que fueran y le enseñaran al pueblo, para así restablecer el culto a Dios, y que todos supieran lo que tenían que hacer en todo el reino de Judá. Entonces yo me imagino que muchos también en las distintas ciudades del reino rasgaron sus vestiduras en arrepentimiento a Dios. Y lo que esto nos quiere decir es que cuando tú te arrepientes de tu pecado, cuando yo me arrepiento,
Dios ya no nos encuentra culpables y Él nos va a proteger. Nos va a proteger. Dice la Biblia que viene juicio sobre el mundo. Viene juicio sobre este mundo. Estamos en el inicio del Apocalipsis. Viene un gran juicio sobre este mundo, sobre esta sociedad llena de violencia como en el Génesis, donde se están haciendo experimentos genéticos, donde se hacen bombas químicas, biológicas, de destrucción masiva para destruir mucha gente, donde hay violencia en las calles, donde por un paquete de cigarros matan a una persona, donde los grupos terroristas extranjeros extorsionan a la gente y les piden millones de dinero para no quemarles el local. Anoche en las noticias mostraban las extorsiones del Tren de Aragua. La tierra está llena de violencia, no solo aquí, en el mundo entero. Y viene un juicio sobre todo el mundo. Pero Dios hoy te dice que Él te va a guardar si tú te arrepientes de tus pecados de todo corazón. Y ojo que aquí no estamos hablando de gente inconversa, porque la vez anterior hablábamos de los ninivitas, que eran mundanos, por decirlo así. Aquí está hablando del pueblo de Judá. Es decir, está hablando, llevado a hoy en día, está hablando de los cristianos, está hablando del pueblo de Dios, que no conoce la palabra de Dios, porque nunca la lee, porque en su iglesia no se predica tanto, o se hablan puros testimonios, o porque simplemente la gente no tiene comunión con Dios, no lee la Biblia, no ora, entonces no conoce la voluntad de Dios. A ellos les está diciendo el Espíritu Santo en esta mañana: si tú te arrepientes, si tú te vuelves a Dios con todo tu corazón, si tú rasgas tu corazón y te humillas delante de Dios, Él te va a librar del juicio que viene sobre este mundo. Si tú te vuelves a Dios con todo tu corazón, si dejas de hacer lo malo que estabas haciendo y comienzas a cumplir los mandamientos de Dios, a guardar la palabra, a ponerla por obra, Dios te va a librar del juicio que viene sobre esta tierra. Dice el libro de Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Si tú guardas la palabra de Dios y la guardas con paciencia, porque muchas veces ser cristiano involucra sufrir, muchas veces involucra ser perseguido, involucra ser azotado, quizás no físicamente en esta parte del mundo, pero sí perseguido, sí, que tu nombre sea vilipendiado, que seas ninguneado. Muchas veces ser cristiano implica todo eso. Pero si soportas la palabra de Dios con paciencia, si la guardas, si mantienes la fe, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que Dios te va a guardar de la prueba que viene sobre el mundo entero. Pero para eso tienes que arrepentirte de los malos caminos en los que has andado. Para eso yo tengo que arrepentirme. Para eso tenemos que dejar de hacer las cosas malas y comenzar a hacer la palabra de Dios, comenzar a guardar sus mandamientos y a ponerla por obra. Dios te va a librar. Dios promete en su palabra. Lo leímos aquí en Reyes, Segunda de Reyes. También te lo comenté, lo que leía ayer en Noé, en Génesis, capítulo 7, en Noé, 6, 7 y 8, de que Dios guardó a Noé porque él sí caminaba rectamente delante de Dios. Dios va a guardar a aquellos que hacen lo recto delante de Él. Ellos van a estar protegidos. Ellos van a estar protegidos en medio del juicio, en medio de la prueba. Y algunos no van a ver esa prueba. Algunos van a ser llevados antes, ya sea a través de la muerte o ya sea a través del arrebatamiento.
Algunos van a ser llevados antes, otros van a pasar, pero van a estar protegidos, como Noé en el arca. Enoc fue llevado antes, pero Noé estuvo protegido dentro del arca durante el juicio. Pero el mínimo común denominador de todos ellos era que guardaban la palabra de Dios. Y yo a ti, y el Espíritu Santo a ti en esta mañana, te invita a dejar de hacer lo malo y a guardar la palabra de Dios para que te salves del juicio que viene. Estamos comenzando el Apocalipsis. Y no es que te quiera asustar, pero la palabra de Dios se cumple. Y la palabra de Dios dice que muy pronto se va a desatar la ira de Dios sobre los pecadores. Dice la Biblia que viene ese día grande y terrible, el día de Jehová, donde Él juzgará a las naciones y donde Él derramará la copa de su ira sobre los pecadores. Y viene ese día grande y terrible, pero eso va a ser grande y terrible para los pecadores. Y depende de ti si permaneces en pecado o no. Yo te pregunto, ¿quieres sufrir la ira de Dios? ¿O quieres estar guardado? ¿O quieres ser llevado antes? ¿O quieres no vivir esa ira? Depende de ti, no depende de Dios. Eso ya está profetizado y eso va a ocurrir. Pero va a ser grande y terrible para los pecadores. Depende de ti. Si sigues en pecado o te apartas del mal camino y comienzas a poner por obra la palabra de Dios. Estamos en los días del Apocalipsis y queda muy poquito para ese día grande y terrible. El día en que la ira de Dios se derrame sobre los pecadores. ¿Quieres ser tú libre de la ira de Dios? ¿Quieres tú estar guardado en el arca o ser llevado antes y no ver el juicio de Dios? Depende de ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Seguirás viviendo tu vida loca, tu vida simple, tu evangelio light? ¿O te vas a poner las pilas con el evangelio de Dios? Si es así, yo te quiero invitar a orar. Yo te voy a guiar en la oración, pero tú tienes que hacerla con todo tu corazón. Primero voy a orar por la gente que no conoce a Dios. Si tú no conoces a Dios, repite conmigo. Dios Todopoderoso, en esta hora te pido perdón por mis pecados, porque he vivido una vida loca, rebelde, sin Dios ni ley. Pero en esta hora me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, porque no quiero vivir el juicio de la ira de Dios. Quiero estar protegido o irme antes. Quiero ser salvo de la ira de Dios. Desde hoy me comprometo a dejar la vida pasada de desorden y vivir una vida en orden conforme a la palabra de Dios. Que venga el Espíritu Santo a mí para que me ayude en este camino. Te entrego mi corazón y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero orar por aquellos que son cristianos y están descarriados o están viviendo una vida light. Si es tu caso, repite conmigo. Señor Dios, en esta hora reconozco que he hecho lo malo delante de ti, que me he burlado de ti, llevando un evangelio liviano. Reconozco que no he guardado tu palabra y que muchas veces
he sido un hipócrita. Te pido perdón y me arrepiento. Desde ahora volveré a la iglesia, volveré al servicio en la casa de Dios, volveré a predicar tu palabra, volveré a hacer lo recto delante de ti, a poner por obra tu palabra. Perdóname, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, bienvenido. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo porque un pecador se arrepintió de sus pecados y ha enmendado el camino. Hasta aquí entonces la reflexión del día de hoy. Dios nos llama al arrepentimiento, a volver a Él, porque Él quiere que no vivamos el juicio de la ira de Dios. Él quiere que nos salvemos, Él quiere que estemos con Él. Pero eso no depende de Él, depende de nosotros. ¿Qué camino queremos escoger? ¿El ancho que lleva a la perdición o el angosto que lleva a la vida? Depende de nosotros. Hasta aquí entonces la reflexión de Radio Bendición. A continuación, escuchamos al Coro Chorombo, aquí en la 106.9.